Un saludo. Se presenta un ejemplo de prueba de hipótesis de una proporción. Una cadena comercial especializada en artículos de oficina y computación asegura que vende el 21% de las computadoras personales domésticas de todo el mercado. De una muestra de 700 usuarios, 120 de ellos compraron un computador en dicha cadena. Considera una significancia del 5% y responda, ¿es cierta tal afirmación? Lo que tenemos que hacer es identificar la información que tenemos. En este caso, tenemos el tamaño de la muestra y la cantidad de personas que compraron su computadora en dicha cadena. Con esos valores se puede calcular el valor de la proporción que representa. En ese caso, encontramos que la proporción es 120 entre 700, 0.1714. Pero, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tenemos que hacer una prueba para ver si realmente la evidencia avala que la cadena vende el 21% de las computadoras. Para eso, entonces, tenemos que establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Las hipótesis son las siguientes. La hipótesis nula establece que la proporción es de 0.21, del 21%. La hipótesis alternativa establece que la proporción es diferente de 21%. El signo diferente de nos indica que se trata de una prueba de hipótesis de dos extremos. Antes de continuar, algo que se debe de comentar es que en realidad se trata de una situación binomial, pero considerando que es un tamaño de muestra grande y la aproximación normal binomial, se utilizará la variable aleatoria z para la solución de este ejercicio. Para calcular el valor de la variable aleatoria z, se utiliza el siguiente modelo. Lo que se tiene que hacer ahora es sustituir los valores que ya conocemos. Al sustituir y realizar las operaciones, se encuentra que el valor de la variable z asociada es menos 2.5073. Antes de continuar, hay que identificar cuánto vale el valor de la variable aleatoria z de las tablas al 5% de significancia. Para una prueba de hipótesis de dos extremos al 5% de significancia, el valor de la variable aleatoria z asociada es 1.96. Con esa información ya se puede tomar una decisión sobre la hipótesis nula. Recordemos entonces que ese criterio de decisión establece que si la z calculada, el valor absoluto de la z calculada es mayor que el valor de la z de tablas, se rechaza la hipótesis nula. Recordemos que esto es únicamente válido para una prueba de hipótesis de dos extremos. Entonces se hace la comparación con los valores que ya se conocen. Y nos preguntamos, ¿2.51 mayor que 1.96? Responda usted. 2.51 es mayor que 1.96. En ese caso, tenemos que al ser una expresión cierta, se puede rechazar la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, entonces se rechaza que la proporción sea de 0.21. Recordemos que existen otros criterios para resolver ese tipo de ejercicios. Otro de los criterios es el criterio del p-valor, que establece lo siguiente. Para las pruebas de hipótesis de dos extremos se establece que
Si la P es menor que alfa sobre 2, se rechaza la hipótesis nula. Ese valor de P se obtiene de las tablas. En ese caso se obtiene para el valor de la z calculada de menos 2.51. Menos 2.51, el p-valor es 0.0060. En ese caso se puede hacer la comparación. 0.0060 menor que 0.025. ¿Por qué 0.025? Recordemos que la significancia es 0.05. 0.05 entre 2 es 0.025. Al hacer la comparación, se observa que es cierto. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, se rechaza el hecho de que la proporción sea de 0.21. Recordemos que existe otro criterio para llegar a la conclusión. Ese es el criterio gráfico. En este criterio gráfico, recordemos que se elabora una curva normal indicando las áreas de rechazo y el área de no rechazo. En ese caso, el valor del área de rechazo es 0.025 y 0.025. Son dos áreas de rechazo. Todo eso corresponde al área de no rechazo. El área de rechazo está limitado por z menos 1.96 para la parte negativa y 1.96 para la parte positiva. En ese caso la proporción es 0.21. El valor que nosotros calculamos es menos 2.51. Ese valor cae en esta zona que corresponde a la zona de rechazo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. La evidencia permite rechazar la hipótesis nula. En los tres casos que hemos mencionado respecto al criterio de decisión, se ha rechazado la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque independientemente del criterio que se utilice, la respuesta debe ser la misma. Se utiliza el criterio del p-valor, se utiliza el criterio gráfico, se utiliza el criterio del valor del estadístico de prueba, en los tres casos la respuesta debe ser la misma. Entonces, para concluir, se puede ver que al 5% de significancia, con la evidencia recolectada, el promedio de ventas no es del 21%. Gracias por su atención. Espero sea de su utilidad.